¿Alguna vez te has sentido en un lugar donde no entiendes por qué estás ahí? Como si todo a tu alrededor fuera un accidente, un lugar en el que simplemente terminaste. Pero, ¿y si ese lugar, por extraño o incómodo que sea, fuera parte de un plan mayor, divino? Hoy vamos a hablar de Esther, una mujer que probablemente se sintió así, una joven huérfana, desconocida y llevada a un palacio que no era suyo. ¿Podía ella siquiera imaginar que estaba allí por el propósito de salvar a todo su pueblo? Al escuchar su historia, no puedo evitar sentir que también tenemos esos momentos en los que sentimos que nada encaja, pero cuando miramos con ojos de fe, notamos que Dios nos pone en lugares estratégicos, aunque no siempre entendamos por qué. Esther tuvo que enfrentarse a sus miedos, a la posibilidad de perderlo todo, incluso su vida. Y en medio de esta encrucijada, me pregunto, ¿habría sido tan valiente? ¿Tendría yo la fe para dar ese paso? Acompáñame, porque esta historia no solo trata de una reina en Persia, sino de cómo Dios usa personas comunes y corrientes para cambiar el curso de la historia. Tal vez, al final de este video, descubras que tú también estás exactamente donde Dios quiere que estés, para cumplir un propósito que aún no puedes imaginar. ¿Estás listo para descubrirlo? Esther no siempre fue una reina, de hecho, comenzó su vida muy lejos del lujo y el poder. Era huérfana, criada por su primo Mardoqueo, un hombre piadoso y de principios, que asumió la responsabilidad de educarla en la fe y enseñarle sobre el Dios de Israel. Me imagino a Mardoqueo no solo cuidando a Esther, sino también plantando en su corazón semillas de valentía, amor y fidelidad a Dios, aún en medio de un imperio extranjero que ni siquiera entendía su fe. Pienso en lo increíble que es que, en los planes de Dios, una huérfana en Persia, que a simple vista no tenía nada especial, fuera escogida para cumplir un propósito inmenso. Y no solo Esther, Mardoqueo también. ¿Cuántas veces subestimamos nuestro propio rol como influencia en la vida de otros? Me hace pensar, a veces, Dios nos llama a apoyar y levantar a alguien, a prepararlos para un propósito mayor, aunque nosotros mismos no lleguemos a ver el final de ese plan. Mardoqueo le enseñó a Esther a confiar en Dios, y cuando la situación se volvió crítica, él no dudó en recordarle quién era realmente, no una reina persa, sino una hija del pueblo de Dios, con una misión sagrada. Me pregunto, ¿somos nosotros esa voz de fe y valentía para los que nos rodean? La influencia de Mardoqueo fue clave para que Esther tomara una decisión que cambiaría el destino de su pueblo. Su rol, aunque sencillo, fue vital. No era solo un hombre corriente, sino alguien dispuesto a obedecer a Dios y guiar a otros en su camino. Entonces, cuando miramos la vida de Esther, también debemos recordar a quienes Dios puso como mentores, guías y apoyos en nuestro caminar. A veces, nuestro llamado no es ser el héroe de la historia, sino ayudar a alguien más a hacerlo. Dios nos coloca en lugares y momentos específicos, ya sea como Esther o como Mardoqueo, para cumplir su propósito perfecto. Imaginen la opulencia y el esplendor de la corte persa, columnas de mármol, alfombras de lujo y oro por todas partes. Pero detrás de esa belleza, se escondían intrigas, envidias y ambiciones. Era un lugar donde una sola palabra podía sellar el destino de una persona o de un pueblo entero. En este ambiente tan hostil, donde no había lugar para errores, surge una amenaza letal. Amán, un hombre influyente, lleno de odio y orgullo. Su objetivo no era solo uno o dos enemigos, sino todo el pueblo judío. Era como si Satanás mismo estuviera detrás, buscando destruir al pueblo de Dios. ¿Y todo por qué? Porque Mardoqueo, el judío, se negó a inclinarse ante él. Al ver esto, Amán decidió que esa falta de reverencia debía pagarse caro. A veces pienso en cuántas veces, al igual que Mardoqueo, somos tentados a inclinar un poco nuestros valores solo para evitar conflictos. Pero él no cedió. Mardoqueo se mantuvo firme en su fe, sin importar el costo, y nosotros somos capaces de mantenernos firmes cuando otros nos presionan a ir en contra de nuestra fe. Entonces, Amán convence al rey de emitir un decreto, un edicto de muerte contra todo el pueblo judío. Imaginen el pánico y la incertidumbre de saber que, en un día señalado, toda una nación estaba destinada a ser aniquilada, y que nada podía revertirlo, porque la ley persa era irrevocable. Este conflicto nos muestra que cuando decidimos ser fieles a Dios, no siempre será fácil. Mardoqueo y Esther enfrentaron una amenaza real, una lucha en la que no podían ver el final, que sentiríamos si supiéramos que todo está en nuestra contra, y que alguien con tanto poder como Amán está decidido a eliminarnos. Es en esos momentos de desesperación que, al igual que Esther, somos llamados a confiar en que Dios ya está trabajando, incluso cuando no vemos una salida. La amenaza de Amán no solo representaba un desafío político, sino una prueba de fe. ¿Podría Dios salvarlos de una sentencia tan firme? Para el mundo, parecía una causa perdida, pero para Dios, era una oportunidad de mostrar su poder y fidelidad. La historia está a punto de cambiar,
Y la pregunta que surge es, ¿podrán Esther y Mardoqueo confiar en Dios cuando todo parece estar perdido? Esther enfrenta ahora la decisión más difícil de su vida, arriesgarse a presentarse ante el rey sin ser llamada, lo que podría costarle la vida, o permanecer en silencio y permitir que su pueblo sea aniquilado. Pueden imaginar la carga emocional y espiritual que esto implicaba. Esther no solo temía por su propia vida, estaba en juego el destino de toda una nación. Me pregunto, ¿cómo reaccionaría yo si estuviera en su lugar? ¿Tendría el valor de poner en riesgo mi seguridad y mi posición por el bien de otros? Esther se encontraba en un verdadero dilema de fe. Por un lado, sentía el peso de la responsabilidad, por otro, el miedo a las consecuencias. Muchas veces en la vida cristiana, también nos enfrentamos a decisiones que nos asustan, que nos hacen dudar. Queremos hacer lo correcto, pero el riesgo de lo que podemos perder nos hace titubear. Aquí es donde Mardoqueo interviene con esas palabras tan poderosas, y quién sabe si para esta hora has llegado al rey. Este recordatorio despierta en Esther algo profundo, un sentido de propósito y destino divino. No estaba allí por casualidad, Dios la había puesto en ese lugar en ese momento específico. Me impresiona cómo su fe la impulsa a mirar más allá de su miedo, más allá de las probabilidades en su contra. Es como si, de repente, entendiera que su vida no le pertenece solo a ella, sino que está en manos de Dios para cumplir su voluntad. ¿Y nosotros? Nos atrevemos a creer que también estamos donde estamos por un propósito divino, incluso cuando la situación parece peligrosa o difícil. Este momento en la vida de Esther es una lección para todos nosotros. Cuando Dios nos llama a hacer algo, no podemos permitir que el miedo nos detenga. Su decisión de actuar, de confiar en Dios a pesar del riesgo, cambiaría la historia para siempre. Es un llamado a la fe, a creer que, incluso en nuestros dilemas más oscuros, Dios tiene el control. Finalmente, el momento ha llegado. Esther se dirige a la corte, a esa audiencia con el rey donde su vida pende de un hilo. Imaginen la escena, el gran salón lleno de guardias, consejeros y nobles observando en silencio, y ella, con su corazón latiendo con fuerza, caminando hacia el trono sin saber si saldrá de allí viva. Este no era un simple acto de valentía, era un acto de total dependencia en Dios. Esther sabía que, según la ley persa, nadie podía acercarse al rey sin ser llamado, pero aún así dio el paso. Es aquí donde se nota la fe de Esther. Ella sabía que estaba sola frente a una autoridad poderosa y caprichosa, pero su confianza estaba puesta en el Dios Todopoderoso, quien tenía el poder de cambiar cualquier corazón. Para mí, esto es una lección increíble. Hay momentos en los que tenemos que dar un paso de fe y confiar en que Dios hará su obra, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Cuando el rey extiende su cetro dorado hacia ella, dándole el permiso de acercarse, me imagino el alivio en el rostro de Esther. Pero esto no es solo una señal de gracia humana, es un recordatorio del favor divino que la acompaña. Dios está orando a través de ese gesto para cumplir su propósito. ¡Qué impresionante! A veces olvidamos que Dios puede mover los corazones de las personas, que Él está en control incluso en situaciones que parecen imposibles. Al ver esta escena, no puedo evitar preguntarme, ¿qué situaciones en nuestras vidas requieren este tipo de fe, este nivel de valentía? Esther nos enseña que, cuando ponemos todo en las manos de Dios, Él puede abrir puertas que ningún hombre puede cerrar. Con el cetro extendido, comienza el desenlace de esta historia. Dios está al mando, y el destino del pueblo judío está a punto de cambiar para siempre. El momento del banquete ha llegado, y Esther se encuentra frente al rey y Amán. Es increíble pensar en la valentía que tuvo Esther para organizar este banquete, sabiendo que se disponía a exponer la traición de Amán, una figura poderosa en la corte persa. Pero ella también sabía que este era el tiempo perfecto, el momento orquestado por Dios. Su paciencia y sabiduría para esperar hasta el segundo banquete muestran una inteligencia y una fe profunda. ¿Cuántas veces queremos apresurar las cosas por temor, en lugar de esperar el momento de Dios? Imaginen la tensión en el ambiente, con el rey curioso por el pedido de Esther y Amán sin sospechar lo que estaba a punto de ser revelado. Con una serenidad impresionante, Esther se arma de valor y expone la maldad de Amán, revelando su complot para exterminar a su pueblo. Me impresiona cómo, en este momento crítico, Esther no busca venganza personal, sino justicia y salvación para su pueblo. Ella aprovecha la posición en la que Dios la puso para interceder, y lo hace con la calma y firmeza de alguien que sabe que Dios está a su lado. Cuando Esther finalmente revela su identidad como judía y el peligro que enfrentan ella y su pueblo, el rey se llena de ira. Pienso en cómo Dios preparó cada detalle para que, en el momento adecuado, la verdad saliera a la luz. Para mí, esto es un recordatorio de que Dios también está trabajando en nuestras situaciones, incluso cuando no lo vemos. Él nos da la valentía necesaria y el momento perfecto para hablar y actuar.
Es en este banquete donde todo se pone en su lugar. Esther confía plenamente en Dios, y Él honra esa fe. Así como Esther fue una voz de valentía y verdad, somos llamados a hablar en el momento oportuno, con la confianza de que Dios está preparando el camino. Al final, la revelación de Esther es el inicio de la liberación de su pueblo y la caída de Amán. Dios transforma la situación más sombría en una victoria inesperada. La historia de Esther nos muestra el poder de la valentía y la providencia divina en nuestras vidas. Es impresionante cómo Dios utiliza a personas comunes para cumplir sus propósitos extraordinarios. Esther no era una guerrera ni una profetisa, era una joven llena de temores y dudas, pero con una fe inquebrantable. En el momento decisivo, ella no solo salvó a su pueblo, sino que también se convirtió en un testimonio de lo que Dios puede hacer a través de alguien dispuesto a obedecer su llamado. Pienso en nuestras propias vidas, tal vez no estemos enfrentando la aniquilación de un pueblo, pero cada uno de nosotros tiene situaciones donde Dios nos llama a ser valientes, a dar un paso de fe. Esther nos enseña que no es cuestión de tener todas las respuestas o no tener miedo, sino estar dispuestos a actuar a pesar del miedo, confiando en que Dios nos ha puesto donde estamos por una razón. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser usados por Él? Esta historia también me recuerda la grandeza de un Dios que siempre está en control, aunque no lo entendamos de inmediato. Cada desafío que enfrentamos puede ser una oportunidad para ver su mano obrando en nuestra vida, si tan solo confiamos y esperamos su tiempo. Hoy, quiero desafiarte a que, como Esther, te atrevas a decir, sí, a ese llamado, a ser un instrumento de Dios donde estés. Él sigue siendo el mismo, y así como guió a Esther, también nos guiará a nosotros. La valentía de Esther no fue solo para su tiempo, es un ejemplo eterno para todos los que buscamos caminar en fe. Dios está con nosotros, y eso, mis hermanos, es más que suficiente.